Una dramática situación para un exmandatario que alguna vez fue considerado por las autoridades estadounidenses como un aliado clave en la guerra contra el narcotráfico. Las autoridades de Estados Unidos afirmaron que entre 2004 y 2022, Hernández participó en una violenta conspiración para permitir que cárteles de la droga enviaran miles de kilos de cocaína a Estados Unidos, a cambio de pagarle millones de dólares. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ofreció una rueda de prensa en Washington. Dijo que Hernández abusó de su posición como presidente para dirigir Honduras como un narcoestado. Lo señaló de recibir sobornos por parte de múltiples cárteles, incluido el cártel de Sinaloa, operado en su momento por Joaquín El Chapo Guzmán. Las autoridades estadounidenses hicieron públicos documentos que acusan a Hernández de 3 cargos: conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, usar armas y conspirar para usar armas y herramientas destructivas. Se espera que el expresidente comparezca ante un juez en una corte federal de Nueva York el viernes. Apenas 3 meses después de dejar el cargo, Hernández abordó esposado un avión con agentes de la DEA, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. Hernández fue arrestado en su casa en Tegucigalpa en febrero, a pedido de las autoridades estadounidenses. Incluso fue encadenado, una escena que muchos hondureños nunca imaginaron presenciar. La Corte Suprema de Honduras rechazó a fines de marzo una apelación a la decisión de un juez a favor de la extradición. Juan Orlando Hernández ha negado repetidamente las acusaciones. Afirma que es inocente. Cual si fuera un partido de fútbol, grabaciones, bubucelas, banderas, vítores, muchísima gente que estaba alrededor de todo esto que sucedió hoy allá en el Aeropuerto Internacional de Toncontín en Tegucigalpa. Bueno, estamos viendo entonces al otrora parecido todopoderoso expresidente hondureño, cómo va encadenado literalmente a pagar las deudas por vincularse con el narcotráfico, tanto con los cárteles mexicanos como por sobre todo el cártel de los cachiros ahí en Honduras, Sandy. Vemos entonces lo complicado, cómo se convirtió prácticamente en un narcoestado, ¿no? Correcto. Donde, pues, luego de varias investigaciones también, porque fue un proceso en el cual se presentaron pues varias evidencias, que ahora el proceso se llevará a cabo ya en los Estados Unidos y conoceremos cuál será esa condena que se le va a imponer entonces al expresidente. Pero imagínate, Julio, que un presidente esté dirigiendo y que esté directamente en el tema del narcotráfico. Es correcto. Qué difícil, porque sabemos también, obviamente, el poder que tiene en el país, que eso lo utilizan para mala forma, en vez de utilizarlo para el objetivo en sí, que es ayudar al pueblo y poder mejorar el país. Sin embargo, llegaron prácticamente a servirse, según lo que se indica entonces con las investigaciones. Totalmente, y es que el poder del narcotráfico en Honduras llegó a tanto durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, que como cosa increíble, Sandy, al principio Estados Unidos lo consideraba un aliado en la lucha contra el narcotráfico, pero que poco a poco se fue dejando seducir por la corrupción, por los millones, me imagino, de dinero que ofrecen los cárteles, y que fue transformando los nombramientos de los ministros del Interior en Honduras, los nombramientos de ministros de Defensa, de encargados del sistema penitenciario, de aduanas y de otros lugares, para facilitar precisamente el trasiego de la droga desde el territorio hondureño. Y qué decir, ya que no es una cuestión solamente de Juan Orlando Hernández. Recordemos que su hermano Tony Hernández está cumpliendo ya una condena de cadena perpetua, más otra adicional que obviamente no va a poder cumplir, precisamente por estos mismos hechos. O sea que Honduras, literalmente, como tú dijiste, se convirtió en un narcoestado. Esto los hondureños no se lo imaginaron, pero bueno, la justicia llegó y llegó pronto. Exactamente, y es que imagínate, 8 años de estar al frente. Así es. Todo el dinero que se pudo hacer. Sí. Pero para ellos. Sí, claro. Toda la ayuda y todos los proyectos que se pudieron realizar para el pueblo, y que al final este tiempo se desperdició. Se perdió. ¿Por qué? Porque los objetivos reales eran otros. El punto aquí es, bueno, ¿se luchó para llegar a la presidencia para este objetivo? ¿O fue que entonces, estando allí, fueron tentados por los millones, me imagino yo, que iban a ganar? Fíjate, ¿cómo podría haber funcionado eso? Fíjate cómo es esto, ¿no? Porque esto no es cuestión de ahora, y es una investigación bastante profunda de hace 2 o 3 meses sobre Juan Orlando Hernández, que nos lleva
a ver inclusive a otros presidentes, ¿no? Desde la época del propio presidente Mel Zelaya, en el cual ya estaba incursionando el narcotráfico, no solo en Honduras como cuestiones operativas, estaba incursionando con el gobierno, los vínculos con el poder. Y esto definitivamente se fortaleció de una manera descomunal durante estos 8 años de gobiernos de Juan Orlando Hernández. Que recordemos una cosa, Sandy, ¿no? Al final de cuentas, el segundo mandato de Juan Orlando, bueno, se le permitió de una manera ilegal, porque es que en Honduras tampoco es que podía darse esta reelección, y sin embargo, ahí estuvo. Y ese error técnico jurídico se pagó muy caro, ¿no? Porque si le preguntamos a los hondureños, ¿en qué mejoró su vida, su condición? ¿En qué mejoró en inversión, en seguridad, en justicia, en todo lo que tenga que ver con el desarrollo social del pueblo hondureño los 8 años de Juan Orlando Hernández? Hombre, es que nos quedamos en una deuda bastante grande. Exactamente, Julio. Aparte de eso, es que era un negocio prácticamente familiar. Así porque es. recordemos, el hermano también ha estado vinculado con esas estructuras. Sí, el hermano Tony Hernández, de hecho, llegó a ser, así como aquí en Guatemala funcionan varios cárteles locales, ¿no? Recordamos que hablamos y analizamos en el mes de marzo aquella recompensa que se ofrece por alias El Botas, ¿no? El líder del cártel de los Huistas aquí en Guatemala. El cártel más grande propio de Honduras se llama el cártel de los Cachiros. Bueno, Tony Hernández y Juan Orlando Hernández recibieron financiamiento para las campañas, pero recibieron además financiamiento para proyectos, entre comillas, que iban a beneficiar precisamente a los cachiros como tal. Es decir, el narcotráfico en ese país está tan enquistado dentro del Estado que va a ser difícil realmente ahora poder combatirlo. Ojo, Sandy, que esto no es una cuestión exclusiva de Honduras. Pasó en Colombia, pasó en Honduras. El Salvador y Guatemala tienen que cuidarse de que esto no pase. Ya hemos visto aquí casos en nuestro país como en el poder local, el narcotráfico en los distintos cárteles mexicanos o locales sí logra influir hasta en los temas de decisión política. Entonces, ojo con eso, ¿no? Totalmente, Julio. La verdad es de que es de prestar mucha atención porque realmente el narcotráfico también está buscando cada vez más tener pues el poder, ¿no? Así el poder es. de un país. Total. Para poder de esta forma pues operar sin ningún problema, tener el respaldo también de las autoridades y generar aún más, porque si bien lo hacen, aunque no tengan el apoyo de autoridades, cuánto más pueden hacerlo mandando prácticamente en las rutas, no teniendo ningún problema con los traslados. Correcto. Imagínate, están entonces el Estado al servicio de estos grupos y es algo que no puede pasar porque es cierto, fortalece las estructuras criminales y debilita el país. Debilita al país, frena su desarrollo, frena la credibilidad, los índices de desarrollo humano se vienen para abajo y bueno, tenemos lo que tenemos, ¿no? Después nos quejamos que por qué hay tanta violencia en Honduras, nos quejamos o como pueblo hondureño que por qué hay tanta migración, que por qué existen tantas maras, porque al final de cuentas cuando te conviertes en un estado tan débil que el narcotráfico logra penetrar estructuras tan importantes de poder como la misma presidencia de la República, lo que pasó con Juan Orlando Hernández, bueno, estás literalmente a merced de lo que estos delincuentes digan. ¿Te parece si vamos con datos? Por supuesto, vamos. Muy bien, entonces vamos a ver por favor en pantalla allí los primeros datos. Y es que, Sandy, en este punto cabe resaltar que el hermano de Juan Orlando, Tony Hernández, recibió una condena, quiero decir, por parte de la justicia norteamericana en función de lavado de dinero y narcotráfico. También fue claro y evidente para el pueblo hondureño los vínculos directos durante los mandatos de Hernández, particularmente en Honduras con el cártel de los Cachiros y a lo externo con el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta cercanía con estos poderosos narcotraficantes hondureños propició que Honduras se convirtiera en una especie, bueno, no en una especie, no, se convirtiera en un narcoestado, llegando a influir en el nombramiento propio de los funcionarios de orden político. Juan Orlando Hernández, recordemos, asumió la presidencia Sandy de Honduras en enero del 2014 y ocupó el cargo hasta enero pasado, cuando fue reemplazado por Xiomara Castro. Vaya trabajo que tiene ahora Xiomara Castro para poder empezar a limpiar el estado hondureño de esta situación. El delito de narcotráfico suele ser un delito transnacional y por ello la justicia norteamericana solicitó la extradición activa del presidente. El destino de Juan Orlando Hernández está hoy por hoy en las manos de la justicia estadounidense. La pregunta ahora es si tendrá el mismo final que su hermano, es decir, si aquel que le ayudó
durante su mandato a convertir a Honduras en un narcoestado. Tony Hernández está condenado a cadena perpetua. ¿Qué le puede esperar a Juan Orlando Hernández como jefe máximo de esa estructura? Era el presidente. Exactamente, era el presidente. Así es. Y también pues tenía este dominio en la estructura, ¿no? Porque Correcto. realmente estaba pues, según las investigaciones, bastante metido también en el funcionamiento, en el apoyo y bueno, la situación logística también que se pueda realizar. Sí. Julio, Dime, Sandy. ¿en qué podría beneficiarse el presidente? Porque sabemos también que en ocasiones Sí. sucede que a cambio de dar cierta información les dan algún beneficio. Correcto. ¿Cómo ves tú el juicio que pueda enfrentar el expresidente? Lo veo imposible en este caso en cuanto al beneficio del que tú hablas, que por supuesto la justicia norteamericana los brinda, pero ¿sabes por qué? Digo en mi particular concepción que lo veo difícil. Juan Orlando era parte de los capos literalmente de la estructura del narco, es decir, como presidente a la par de los cachiros, a la par de los representantes del cártel de Sinaloa en Honduras y de los otros cárteles, tomaba decisiones, es decir, por encima de él, al menos en lo que es Honduras, no había nadie. Y si su hermano Tony Hernández fue condenado a una cadena perpetua y otros cuantos años más que no podrá cumplir, Juan Orlando Hernández va en un destino bastante similar. La esposa, por cierto, tanto Juan Orlando se despidió con un video diciendo que es inocente. La esposa proyectó ese video, lo viralizó también y con un tema que dice volverás. Pero yo creo, aquí hablando muy claramente, que los días de Juan Orlando Hernández en Honduras se terminaron, se acabaron. Él terminará pues el resto que le quede de vida, pagando lo que debe por el delito de narcotráfico allá en los Estados Unidos, donde no hay privilegios además en las prisiones. ¿Sí crees que podría ser incluso una cadena perpetua? Creo que sí, y depende el Estado. Afortunadamente para Juan Orlando Hernández, el Estado que lo está requiriendo en este caso no tiene vigente la pena capital, la pena de muerte. Entonces creo que se le va a imponer la pena máxima por el hecho de ser uno de los líderes de esa estructura que convirtió a Honduras en un narcoestado. ¿Cómo es esto, no? A Estados Unidos a veces se le voltean las cosas y sus peores enemigos terminan siendo aquellos que consideró que eran sus principales aliados. Caso de Juan Orlando Hernández, caso de Osama Bin Laden y tantos otros casos que podemos ir mencionando. Saddam Hussein en su momento, personas a los cuales Estados Unidos vio como aliados, pero que se convirtieron realmente en verdaderos delincuentes desde las respectivas presidencias de la República. Hace varios meses que se da la captura de Juan Orlando Hernández y que estuvo entonces al resguardo para esperar esa extradición, una extradición que pues entonces no fue tan rápida, Julio, también. Sí, tienes razón. Sin embargo, a mí sí me sorprende algo, es decir, vemos cómo rápidamente, ¿no? De enero a esta parte, deja de ser presidente, hace las apelaciones correspondientes, inclusive a la Suprema Corte de Honduras, le deniegan esta situación. Y Honduras, hombre, aquí hay que decir una cuestión, demuestra que entregó a Estados Unidos, a la justicia estadounidense por las pruebas y el tratado de extradición vigente que ellos mantienen, a su expresidente, que recién, pues, podemos decirlo así, hace 3 meses todavía estaba en el poder. Pero es que Honduras tampoco tenía otra alternativa. ¿Cómo te vas a negar ante la principal potencia del mundo? Sobre todo cuando te están presentando evidencia que esa persona, aprovechando el poder que tuvo, convirtió a Honduras en un reducto magnífico del narcotráfico. Ahora hay que pensar, si en Honduras esto va a cambiar, este poder del narco que estaba diseminado por allí se va a trasladar y solo hay 2 destinos a donde puede hacerlo, porque México ya está, es El Salvador y Guatemala. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Julio, lo que llama la atención es de que, bueno, Juan Orlando Hernández utilizó la presidencia, el poder que tenía también de manejar el país prácticamente para pues fortalecer la estructura del narcotráfico, pues ganar también sus millones y poder de esta forma pues continuar el negocio ilícito, ¿no? Poderlo realizar. Lo hizo en Honduras. Lo que llama la atención entonces, y es lo que hemos hablado aquí cuando hay temas de extradición, que cometen los delitos relacionados especialmente con el narcotráfico, donde se operó en el país, pero es juzgado y va a pagar en otro país. Correcto. Y hablábamos, ¿no? El hecho de que no existe al final justicia en el país donde se cometió, porque también vamos a este punto, ¿no? Defraudó al país entonces porque utilizó el poder para poder operar con el narcotráfico. Si hacemos un análisis profundo e hilando muy fino, como lo estás haciendo tú en este momento, claro, o sea, donde primero hubiese tenido que pagar ante la justicia sería en la misma justicia hondureña. ¿Por qué? Porque delinquió en territorio hondureño, porque permitió la cooptación del Estado hondureño por las estructuras del narcotráfico, pero
Fíjate que yo creo que esta es una buena forma de hacerle saber a la clase política latinoamericana en general, sobre todo acá en Centroamérica, que ya los ciudadanos de nuestros países estamos hartos de tanta corrupción, estamos hartos de tanta delincuencia y de tanta situación que se vincula. El narcotráfico es automáticamente un sinónimo de violencia. Ya estamos cansados de todo eso. Y por eso, hoy el pueblo hondureño, hombre, es que con vítores y con mucha algarabía, pues le dijo adiós literalmente a Juan Orlando Hernández. Así es. El tema aquí va a iniciar el juicio en su contra. Veremos entonces cuál será el resultado. Por cierto, estos juicios normalmente son rápidos. Son express. Y de esta forma entonces también, probablemente pues en las próximas semanas, si mucho podemos entonces saber, ¿tendrá una cadena perpetua? ¿Qué medida se le tomará? ¿Qué condena es la que tendrá Juan Orlando Hernández? Porque para que Estados Unidos solicite una extradición y pues presente también es porque tiene evidencia suficiente para poder de esta forma enjuiciar a alguien. ¿Cuáles son tus conclusiones, Julio? Claro que sí, yo creo que esta es una muestra realmente de fortaleza en cuanto al combate al narcotráfico en Centroamérica, por parte de Estados Unidos, por supuesto, y del Estado hondureño. La suerte está echada para Juan Orlando Hernández. Aquí ya no hay literalmente monedas al aire como esa que acabo de votar. Aquí lo que hay es una cuestión. Lo único que queda por esperar es saber cuál va a ser la condena que va a recibir por delitos federales vinculados al narcotráfico y lavado de dinero Juan Orlando Hernández. Y esto tiene que ser también una dura lección para toda la clase política, repito, de toda Latinoamérica y particularmente de nuestro istmo centroamericano.